Ujú. Oxígenos, usted decía. Bien, ¿están otra vez ahí todos? Hablen pues, jóvenes. Hola, ¿están todos ahí? Aquí son Sí, tímidos. doctor. Ahora sí. Bien. ¿Ya estamos grabando? ¿Ya estamos grabando? Sí. Bien. Bien, este es el último contacto que tenemos. Bien, les decía, toda esta variedad de gérmenes están distribuidos en el cuerpo humano, ¿sí? No, eso no quiere decir que, bueno, pues puede proceder de otras partes, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tocar, digamos, algunos objetos donde ya había microorganismos, por ejemplo, ¿no? Pero tengan en cuenta que en el cabello hay tantos tipos de hongos, ¿sí? El Microsporum ovale, por ejemplo, el causante de la caspa, ¿no? Los que causan el lagaña en la mañana, hay otros tipos de microorganismos, ¿sí? La halitosis de la boca, si no procede desde el estómago, su origen es desde la boca misma, ¿sí? Entonces vean que los microorganismos están distribuidos en cualquier parte del cuerpo, en orificios naturales en algunos, por ejemplo, ya les dije, es fácil, la terapéutica antimicrobiana. Por ejemplo, si alguien está con uretritis, es decir, la Escherichia coli cuando invade este conducto, tanto en la mujer como en el varón, ¿sí? Estamos hablando de emplear un medicamento que esté destinado a destruir un gram negativo, porque la Escherichia coli es un gram negativo, ¿no? Entonces, fácil para mí emplear, pues tengo dos opciones, ¿no? Las sulfas, ¿sí? O las fluoroquinolonas, por ejemplo, ¿ya? Bueno, pues con cualquiera de los dos soluciono la misma enfermedad, ¿sí? Pero si tengo una neumonía, si tengo un absceso, una enfermedad infecciosa en la parte superior del cuerpo humano, una faringoamigdalitis, por ejemplo, de nada me va a servir, muy poco me va a servir un cotrimoxazol, por ejemplo, ¿sí? Entonces tengo que buscar qué, antimicrobianos que destruyan qué, que destruyan los gérmenes gram positivos. Por ahí va entonces, ¿sí? Por ahí va. Parecería, ¿no es cierto?, medicina empírica, pero no es así. Es que tengan en cuenta que lo normal, ¿qué se debe hacer? Cuando hay una infección, ¿no es cierto? Hay que inocular, es decir, bueno, no inocular, sino hay que tomar muestra del absceso y hay que determinar qué germen es la causante de esa infección, ¿sí? Entonces, recién buscar el antimicrobiano que corresponde. Pero estamos en Bolivia, nada de... Ustedes saben bien que es muy difícil el acceso, nuestro sistema de salud es muy deplorable, peor si ustedes van a estar, bueno, pues ya casi no se sabe si van a hacer ya el servicio rural obligatorio, ¿no es cierto? Pero cuando se hacía, no encontraban nada, no había ni microscopios ni nada, tanto médicos, tanto odontólogos. Lo único que nos quedaba es, bueno, pues qué antibiótico, qué antimicrobiano tenemos, tenemos tal. Bueno, pues le daremos eso, pues, a nada, ¿no es cierto? Algún efecto tendrá.
Es que así somos, así estamos, en ese nivel de salud estamos, Bolivia está así. Bueno, pues de todos modos, de alguna manera, ¿no es cierto? Tenemos que nomás eh, batallar, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, miren, de todos los microorganismos, ¿no es cierto? Del Streptococcus, ¿no es cierto? Los estafilococos, los bacilos, los clostridium, las listerias, los corynebacterium, las neiserias, las bucelas, las bordetelias, los haemópilos, la pseudomona, la Escherichia coli, la salmonela, imagínense la salmonela, terrible salmonela, la shigella, ¿sí? Um, Así como los enterobacterias, ¿cierto? ¿Sí? Están presentes en el cuerpo humano, en la piel, en los ojos, en la nariz, en la boca, en el ombligo, en el ano, en los pliegues, en las axilas, en el pliegue inguinal, entre los dedos del pie, más que todo micosis, ¿no es cierto? ¿Sí? Y debajo de las uñas, ¿sí? Entre dientes, entre espacios dentales, ¿sí? En la saliva mismo, bueno, la saliva tiene, pues, gracias a Dios, ¿no es cierto?, algunas enzimas, ¿sí? Que tienen la capacidad de destruir, no todos, algunos microorganismos, ¿sí? Bien, antes de entrar al manejo terapéutico, bueno, pues este cuadrito se ha adelantado. Bueno, pues antes de eso, bueno, teníamos que ver la terminología antimicrobiana, pero más adelante veremos, ¿ya? Aprovechemos nomás ya que está el cuadrito aquí. Mal manejo terapéutico, si estamos hablando de antimicrobianos, dosis insuficiente, muy importante, ¿ya? No hay eso, le daré 2 hitos, le daré 3 hitos, no hay eso, ¿sí? Tomaré, ese es, ¿no?, el problema de la gente que no sabe, la gente que no es odontólogo ni médico ni nada, va a la farmacia y la farmacéutica también un error grande lo que comete, ¿no? Dice, tengo infección, dice, bueno, pues, ¿dónde? Dice, no puedo orinar, me duele al orinar y a veces orino con sangre muy dolido, y tengo fiebre, tengo infección, me han dicho. Entonces de repente tiene cistitis, le dice, bueno, pues, ¿qué puedo tomar? Dice, tómate pefloxacino, dice, o ciprofloxacino, o ofloxacino, cualquiera de ellos. Tómate eso, dice, ya. Ya, bueno, dame. ¿Cuántos te voy a dar? Dice. Obviamente la, la cliente, en este caso también paciente, va a decir, bueno, pues dame 2 o 3, porque para eso no más le alcanza. Y eso no es suficiente, ¿me entienden? ¿Sí? Y obviamente la farmacéutica le va a dar solamente eso, porque obviamente sabe que no le va a alcanzar, pero no tiene esa capacidad de decirle de que, señora, le estoy vendiendo esto, pero no va a funcionar, puede que no se cure y tal vez empeore incluso, es mejor que termine el tratamiento, ¿sí? Y tome las dosis que corresponde, ¿sí? Esto generalmente hay que tomar por 5 días. Si se trata de óvulos vaginales, por ejemplo, 5 días seguidos, no menos, ¿sí? A veces 7, a veces 2 semanas, dependiendo de del germen causante de la vaginitis o la colpitis, por ejemplo, es un ejemplo nada más, ¿sí? Entonces tiene que hacerse por varios días. Pero también hay tratamientos antimicrobianos que se hacen solamente por 2 días nada más, ¿sí? Es la magia de los antimicrobianos, algunos antimicrobianos, ¿sí? Por ejemplo, en el pasado se dice, no puedes tomar antibióticos si no es menos, si no es por más de 5 días o 7 días. Y está bien, eso estaba justificado eso. Por ejemplo, para evitar la resistencia, ¿no es cierto? Para que deje de mutar, porque en el futuro, bueno, pues ese antibiótico o antimicrobiano ya no va a funcionar para tal microorganismo, ¿sí? Entonces, dosis insuficientes es algo muy, muy deplorable, es decir, mucho desconocimiento de parte de un profesional, ¿sí? Siempre mínimamente 4, 5 días, ¿sí? Considerando incluso eh, la enfermedad misma, ¿sí? Bueno, pues, ¿no es cierto? Estamos hablando de tratamientos cortos, por un lado, y la profilaxis antibiótica injustificada también es otro, ¿no es cierto?, problema, ¿sí? A veces todo es profilaxis, todo es profilaxis. Sí hay que hacer profilaxis en algunas circunstancias, pero no en todos.
Por ejemplo, en una exodoncia, bueno, pues, a ver, para que no me complique, le haré una exodoncia, pero antes que tome tal. Miren, estamos aquí, bueno, pues estamos realizando un mal manejo terapéutico. La profilaxis puede ser indicada en ciertas circunstancias, no en todas, ¿sí? De profilaxis vamos a hablar más adelante, ¿sí? ¿Qué medicamentos en odontología se puede utilizar de forma profiláctica, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo antes debe tomar, antes de la intervención, antes de destruirle sus tejidos para extraer un tercer molar, por ejemplo, ¿no? Va a ser un lecho cruento el lugar donde se va a hacer mucha maniobra quirúrgica. Entonces tengan en cuenta que puede ser indicado la profilaxis en esas circunstancias, por ejemplo, nada más, ¿sí? Otro, uso indiscriminado de antibióticos de amplio espectro. Tenemos fármacos antimicrobianos de amplio espectro, pero no es emplearlo por emplear, ¿sí? Tampoco es quedarse con amoxi, 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 todo el tiempo amoxi, ¿sí? Uso innecesario de nuevos antibióticos. Eso pasa a veces en las universidades privadas, ¿no? Ah, que los de la estatal siguen con Acotri, Moxazol, siguen con amoxicilina, siguen con... Nosotros ya estamos con lo último. Ese es otro error también, ¿sí? ¿Sí? Porque todavía tenemos que eh, agotar, agotar todo lo que tenemos en el arsenal terapéutico para no estar, ¿no es cierto?, en el futuro buscando otras sustancias antimicrobianas para destruir algún germen que ya ha mutado y ya no le causa efecto, ¿sí? Destructivo ante la presencia de un antimicrobiano, ¿sí? Tengan en cuenta eso. El uso innecesario de nuevos antibióticos, ¿no es cierto? La asociación innecesaria de algunos fármacos. Le están dando amoxi, pero al mismo tiempo le dan una quinolona, por ejemplo, o una fluoroquinolona, ¿sí? De repente, macrólido más, 3 tipos de antibióticos o antimicrobianos se está tomando. No, pues, no puede hacerse eso, ¿ya? Por muchas causas, ¿sí? Por ejemplo, una de ellas es, bueno, pues desde luego va a mutar, ¿no es cierto? Va a hacer resistencia, ¿no es cierto? Y por otro lado, lo peor, que pueda causar toxicidad, ¿sí? Puede causar otros malestares en el cuerpo humano. El hecho de hacer las interacciones, estamos hablando de las interacciones farmacológicas, que en algunas circunstancias pueden causar sinergismo, sí, puede ser, pero en algunos no puede causar toxicidad, ¿ya? Ok. Les presento una bacteria. Ahí está una bacteria, ¿sí? Bueno, pues primero estamos hablando de bacterias, después vas a terminar con virus, ¿no? Ahora estamos en generalidades. Ni siquiera estamos hablando de la amoxicilina, no estamos hablando de eritromicinas, nada de eso. Todavía no. Estamos en la parte general. Les presento esa bacteria, miren, muy simpática, ¿no? Tienen todas esas estructuras. Estamos hablando de la pared celular, la cápsula, membrana celular, los cilios, ¿no? El plásmido, los ribosomas, su parte metabólica de la bacteria. Algunas de ellas tienen flagelo o pilis para adherirse a la mucosa, a otros tejidos y no ser expulsado por los mecanismos de movimiento, por ejemplo, de peristaltismo o de barrido de la saliva, etcétera, ¿sí? Esa es una bacteria. Bueno, algo interesante, para destruir bacterias podemos utilizar todo tipo de sustancias, entre el alcohol, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? El 16, por ejemplo, ¿no? ¿No es cierto? Sí, el hidróxido de cloro, por ejemplo, como antiséptico, por ejemplo. Entre otras, el agua oxigenada, ¿sí? También podemos usar el mercurio cromo, que es tóxico, pero es, bueno, pues destruye gérmenes. Pero el más confiable tenemos agua oxigenada. ¿Y cuál más? El alcohol, ¿sí? El alcohol siempre va a estar presente para el empleo, para destruir gérmenes. Por ejemplo, para un pinchazo, una inyección intramuscular, intravenosa, ¿no es cierto? Para limpiar ciertos utensilios cuando no lo has esterilizado por otros mecanismos, por ejemplo, ¿no es cierto? Resulta que hay que conocer al alcohol, ¿sí? El alcohol, usted sabe bien que tiene un poder antimicrobiano especial. Puede coagular sus proteínas, desnaturalizar las proteínas que tienen dentro del citoplasma de la bacteria, ¿sí? Y también la membrana de ciertos virus también. Tengan en cuenta que el alcohol en sí hay que saberla, hay que conocerla, porque lo que tenemos, el alcohol guavirá,
el alcohol caimán. ¿Qué otros alcoholes más hay? Industrias que hacen. Los que hacen chocolate, ¿cómo se llama esa industria? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Los que hacen chocolate en la ceja, ¿no es cierto? Hay un edificio, ¿cómo se llama? Ya pues, Seibo, hay el Seibo también, ¿no es Seibo. cierto? Hacen alcohol, ¿no es cierto? Es decir, alcohol a 96 grados. Ese es el alcohol más puro que hay. No hay 100% porque el 100% se volatiliza. Entonces, en estado líquido, hasta 96 grados. Ese es el alcohol purísimo, ¿ya? Pero resulta que ese alcohol purísimo de 96 grados no va a destruir a la bacteria. Si le exponen ese alcohol a la bacteria se va a reír de ustedes, ¿sí? Necesita aumentarle agua. Entonces, por eso estamos hablando del alcohol medicinal. Si ustedes van a la farmacia y le dicen, doctorita, ¿me puede vender alcohol medicinal? Aquí está alcohol medicinal. Y en su leyenda que tiene en el frasquito dice alcohol medicinal al 70%, quizás al 75%, pero no va a haber de 80, ni de 90, ni de 96. ¿Por qué será? Resulta que hay gente que se compra alcohol de las chifleras, ¿no es cierto? En la ceja, en las tiendas, alcohol guavirá en botellitas, ¿no? Los soldaditos también, ¿no es cierto? Ese alcohol, si la señora no lo ha aguado, es decir, para estirar su producto y vender, si está puro, no sirve para matar gérmenes. En vano se van a lavar con ese alcohol la mano, porque ese alcohol es purísimo, no tiene agua. ¿A qué voy con esto? La bacteria, ¿sí? No le entra cualquier sustancia a su citoplasma, no entra cualquier sustancia. Sabe cómo defenderse. Es como tener, bueno, pues como nos estamos protegiendo en la actualidad, ¿no es cierto? Como por el coronavirus, algo así también tiene la bacteria, es decir, su pared celular, no, su membrana celular, no deja pasar cualquier sustancia. Le entra agua. El agua necesita como para metabolismo de celular. Pero resulta que el alcohol no va a entrar y no va a morir la bacteria porque no le está entrando. ¿Me entienden? Pero ¿qué tal si al alcohol le aumentamos agüita y hacemos de que el alcohol sea al 75%? El alcohol va a penetrar por la membrana y va a arrastrar al alcohol. Va a entrar a su citoplasma. Ups, ni qué hacer, la bacteria entonces va a estar expuesta a que sus proteínas se coagulen, se desnaturalice, todos sus nucleótidos empiezan a desnaturalizar y se muere la bacteria, ¿me entienden? Por eso mismo hay que conocer el alcohol, ¿ya? El alcohol medicinal es por alguna razón, no porque es alcohol puro va a ser más potente, más poderoso, no. No sirve el alcohol purísimo para matar gérmenes. Cuidado es que se compren alcohol guavirá y se laven la mano con eso para... No va a morir los gérmenes. Tienen que aumentarle agua. Si tienen alcohol medicinal, ya se usa directamente. Si tienen alcohol guavirá, o el ceibo o caimán, que vienen en latas rojas, ¿no es cierto? Hay que aumentarle agua, ¿sí? Porque sin agua, la bacteria no va a poder entrar, bueno, pues no va a poder entrar el alcohol dentro del citoplasma, necesita agua para entrar y el agua va a arrastrar al alcohol y listo, la bacteria muere. ¿Estamos? Eso es bien importante saber, ¿sí? Obviamente hay bebidas, ¿no es cierto?, para beber que tengan eso. La tequila, por ejemplo, la tequila tiene 70 grados, 68 grados de alcohol. Bueno, pues los mexicanos se toman pues alcohol medicinal. El ron abuelo tiene 42%, la cerveza 4.8 de alcohol, ¿no es cierto? Sí, algunos singanes tienen 22, 23, hasta 27, ¿sí? Entonces todo va de acuerdo al alcohol. Bueno, pues no nos vamos a meter mucho en eso. Más bien tenemos que ver la parte de la farmacología. El término antibiótico ha sido acuñado por Waxman, que lo definió como toda sustancia química derivada o producida por un microorganismo. Vean, ¿ve? Es la definición correcta. Por un microorganismo que tiene la capacidad a bajas concentraciones de inhibir el desarrollo o destruir. Cuando decimos inhibir el desarrollo es bacterioestático. Y cuando decimos destruir, bactericida. A las bacterias o otros microorganismos. En este caso estamos peleando con los gérmenes, ¿sí? Si no fueran los gérmenes, cualquier cosa podemos hacer con el cuerpo humano, ¿no? Porque, bueno, al final
El uso más remoto de los antibióticos fueron los antiguos chinos, siempre los chinos, ¿no? Hace más de 2500 años ya usaban algunas sustancias. En ese entonces aplicaban el moho de la soya, por ejemplo. O sea, un hongo, el moho de la soya sobre los furúnculos, ¿no es cierto? Y tenía beneficios terapéuticos, ¿sí? Ok. La aplicación de vinos, por ejemplo, algunos vinos, ¿no es cierto?, es fermentos, ¿no es cierto? Y hay hongos, mirra, por ejemplo, y sales minerales, cuando los griegos aplicaban sobre las heridas de guerra, se curaban, ¿sí? Bueno, pues es la historia, ¿no? Los antibióticos en China, por ejemplo, la cinchona obtenida de la corteza de los quinos, primera sustancia antimicrobiana con efecto antiparasitario que fue usada para el tratamiento en los síndromes febriles y que curó las crisis palúdicas de la esposa del conde de Chinchón, virrey del Perú, en 1638, por ejemplo, ¿no? Bien, Ehrlich en 1913 descubre el salvarsan, el dioxidiamono arsenobenzol para el tratamiento de la sífilis, por ejemplo, ¿sí? Ok. La penicilina por Fleming. Fleming era un científico muy desordenado, ¿ya? En el cual alguna vez, bueno, pues trabajaba con sus cajitas Petri. Miren, ustedes ya saben qué son las cajitas Petri, donde se hacen cultivos. Para conocer ciertas bacterias, Fleming estudiaba las bacterias y el comportamiento de su desarrollo, ¿no es cierto? Y veía en ciertos agares, ¿se acuerdan? Agar, agar, agar chocolate, agar de sangre, de todo, ¿no es cierto? A ver, recuerden microbiología, ahí es donde cultivaban bacterias, ¿sí? Pero resulta que como es alimento, es como decir, a ver, chocolate, déjenlo en una tacita debajo del catre, a ver, dejen, a ver, algunas sustancias, por ejemplo, una naranja debajo del catre, un pancito dejen debajo del catre. ¿Qué va a pasar en el tiempo? Se va a formar un lanugo, ¿no es cierto? Gris, ¿sí? Hay hongos. Ese es la sustancia. Ese justamente destruye bacterias, ¿sí? Estamos hablando del Penicillium notatum. Justamente es ese. Y justamente lo que ha ocurrido Fleming, hace muy, eh, bueno, pues cuando trabajaba con sus cajas Petri, ¿sí? Utilizaba estos nutrientes, ¿no es cierto?, para que haya desarrollo de sus bacterias, pero por un lado crecían los hongos, lo ha dejado destapado. Hongos crecían, los hongos empiezan a destruir a esa mancha, ese halo de las bacterias. Entonces se ha preguntado, ¿qué ha pasado acá? El comportamiento del desarrollo de las bacterias en halo específico está deformado. ¿Y qué es esta sustancia? Se dice en el microscopio, son hongos. Entonces ha visto que los hongos destruían ciertas bacterias. Ahí nace la penicilina, la era de los antibióticos. ¿Sí? Un hecho muy interesante, ¿no es cierto? De 1928, ¿sí? Por Fleming. Pero si ven este cuadrito, miren, de 2500 años, desde los chinos, ¿no es cierto?, hasta nuestra era, 1950, la era antibiótica. Antes se moría nomás la gente. Antes, cuando alguien tenía infección en el dedo, alguna infección con abscesos, ¿no? Lo único que quedaba era amputar. El dedo, por ejemplo, de la mano con una astilla. El único era amputar, ¿sí? Pero en la actualidad ya no se puede hacer eso, ¿no es cierto? ¿Sí? Se debe drenar y usar antimicrobianos, ¿sí? Entonces, gracias a Dios, ¿no es cierto? Existe, por un accidente nada más, se ha encontrado de que algunos microorganismos pueden matar a otro microorganismo, el efecto antibiosis que les decía al principio, ¿no? De ahí que es la palabra antibiótico. No todo destructor de bacterias se llama antibiótico, recuerden eso, ¿sí? Bien. Los agentes antimicrobianos de uso sistémico se clasifican de acuerdo a su origen, por ejemplo, naturales, sintéticos y semisintéticos. Si hablamos de las naturales, estamos hablando de la penicilina, la cefalosporina, los aminoglucósidos, por ejemplo, ¿sí? De los sintéticos, las fluoroquinolonas, por ejemplo, ¿sí? La nitrofurantoína, por ejemplo, son a partir de sustancias químicas, ¿sí? Según el efecto, si es bacteriostático, es bactericida. Es decir, detenemos, algo bien interesante pasa acá. Las bacterias, una vez que ingresan al organismo por un lecho cruento, por ejemplo en la boca, en calidad, en cualquier parte del cuerpo,
resulta de que la bacteria empieza a desarrollar y empieza a causar inflamación, ¿no es cierto? Inflamación, los 5 signos de Celsius, rubor, calor, tumor y todo eso, pero además está produciendo absceso, ¿no es cierto? ¿Sí? Resulta de que si consumimos cierto tipo de fármaco con característica bacteriostática, vamos a detener ese desarrollo. Y lo que va a causarle la muerte va a ser nuestro organismo mismo. Pero hay cierto tipo de antimicrobianos que destruyen directamente, ¿sí? Estamos hablando de bactericida, ¿ya? Bien, y de acuerdo al espectro de actividad de amplio espectro, de espectro intermedio, de espectro reducido. Cuando hablamos de espectro, estamos hablando de sombra. Imaginen una sombra, ¿ya? Hagan de cuenta que ustedes están en el patio, digamos, de la universidad. Solamente imaginen. Quiero causarles sombra, yo, a todos ustedes, subiéndome de una silla. Y si voy a hacer eso, voy a causarles sombra a 2 personas nada más, de los 100 que son. Imaginen que son 100 en el patio, ¿ya? Expuestos ante el sol. Mi espectro va a ser ese, ¿sí? Por mi potencia misma, ¿ya? Me subo a la silla y le hago sombra máximo a 2 personas. Estoy destruyendo a 2 personas, ¿me entienden? Sí, es un ejemplo. Pero ¿qué tal si viene Godzilla? Bueno, pues puede ser un dinosaurio de repente. Se para, ¿no es cierto? Ahí y les hace sombra a los 100, ¿no es cierto? Su espectro es amplio, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que una sustancia medicamentosa va a destruir todo tipo de clases de microorganismos, ¿ya? Bueno, pues lo que hemos visto al principio, ¿no es cierto? Estafilococos, estreptococos, clostridium, ¿sí? Bacteroides, todos esos. Si es que destruye a todos esos, tiene un amplio espectro, eso quiere decir. Pero si destruye solamente estafilococos nada más, su espectro es muy reducido, ¿ya? Entiéndase qué es espectro, entonces, es facilito, ¿no es cierto? Entonces puede clasificar de amplio espectro, de espectro intermedio, de espectro reducido, ¿sí? A medida que ha habido, ¿no es cierto?, el desarrollo de los antimicrobianos, siempre se ha buscado de que tenga mayor espectro, ¿ya? Siempre se ha buscado que tenga mayor espectro, por el mismo hecho, ¿no es cierto?, de emplear un cierto medicamento para destruir. No sabemos qué tipo de germen de repente esté causando el problema. Necesitamos microscopio y aislar, ¿no es cierto?, de repente hacer cultivo, ¿no es cierto?, o por otro mecanismo, por ejemplo, los antibiogramas, por ejemplo, ¿me entienden? Entonces tengan en cuenta eso, muy importante eso, lo de la terminología, ¿sí? Cuando hablamos de principios de antibiótico-terapia, ¿sí? Estamos hablando de su modificación, es decir, se puede modificar un grupo de antimicrobianos, se modifica para que tenga mayor espectro. Eso ha pasado con la penicilina, ¿sí? Eso ha pasado con la penicilina. Por ejemplo, nace la penicilina, después se ha ido modificando su química de misma de la penicilina para que tenga mayor espectro, algunos espectros determinados, definidos para cierto gen, etcétera, ¿no es cierto? Es la modificación, ¿sí? Pero por otro lado, también se está trabajando desde el punto de vista sintético, a través de la síntesis química, ¿ya? Y al final tenemos, ¿no es cierto?, antimicrobianos, bacteriostáticos y bactericidas, ¿sí? Importante saber eso. Seguimos con principios de antibiótico-terapia, los bacteriostáticos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, las tetraciclinas, los macrólidos, el cloranfenicol, trimetoprim y sulfametoxazol, las sulfas en sí, las lincosaminas, ¿sí? Son bacteriostáticos, ¿sí? Detienen el desarrollo de las bacterias. ¿Y cuáles son los bactericidas, las que matan en sí? Los betalactámicos, las quinolonas, los aminoglucósidos, la vancomicina, fosfomicina, polimicina, rifampicina, la nitrofurantoína. De los betalactámicos son varios, de las quinolonas son varios, los aminoglucósidos hay varios, ¿sí? Bien, mientras que la vancomicina ya es sola una, la fosfomicina es otra, la polimicina, la nitrofurantoína otra. Muy bien. Mecanismo de acción, de acuerdo al sitio de acción, sitio de infección, tiempo de acción, tipo de germen, tamaño del inóculo también. ¿De qué depende? De eso depende, ¿sí? Asociación de antimicrobianos o antibióticos. ¿Cuándo usaríamos? ¿Cuándo asociaríamos?
Para impedir la aparición de resistencia, la terapia inicial en inmunocomprometidos, en infecciones graves, en infecciones mixtas, para disminuir la toxicidad, para disminuir costos, etcétera. En ese caso se puede utilizar. Bueno, pues cuando hablamos de un proceso infeccioso, hablamos de que la infección indica, bueno, pues multiplicación de bacterias, ¿sí? De bacterias u otro tipo de gérmenes, y la puerta de entrada más frecuente son los orificios naturales del cuerpo humano, boca, nariz, ¿no es cierto?, vagina, etcétera, ¿sí? Cuando hablamos de desinfección, es un proceso que elimina algunos o todos los microorganismos patógenos que se encuentran sobre objetos inanimados, ¿ya? Bueno, no tengo el cuadrito, pero estamos conociendo la terminología en sí, en el cual estamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es desinfección? Es un proceso que elimina algunos o todos los microorganismos patógenos que se encuentran sobre objetos inanimados, con excepción de las endósporas bacterianas, que requieren un proceso de esterilización para su eliminación, ¿ya? La desinfección previene la transmisión de infecciones cruzadas a partir de instrumentos, guantes, insumos médicos en general y superficies contaminadas, ¿sí? Bien. Espectro, ya sabemos, resistencia bacteriana, también hemos visto como terminología, ¿sí? Aquí estamos en este cuadrito, vemos que la continuación de la terminología, por ejemplo, la básica, la que ustedes conocen, que es biodisponibilidad, por ejemplo, ¿no es cierto? Es el porcentaje de la dosis que es capaz de alcanzar la sangre luego de absorberse en el lugar de la administración del medicamento, la biodisponibilidad. Es decir, qué cantidad llega al tejido, es decir, al órgano diana, al órgano objetivo, ¿sí? Cuánto está disponible, cuánto ha llegado, sí ha llegado, entonces tiene una buena biodisponibilidad, ¿sí? Bien, cuando hablamos de unión a proteínas plasmáticas, el porcentaje del fármaco que está unido a las proteínas, por ejemplo, la albúmina es una proteína de la sangre, que no es la única, no hay varios, ¿no es cierto?, de las albúminas, se unen, ¿sí? El hecho de que se una, se mantiene la cantidad del fármaco por mucho tiempo, por tiempos prolongados, ¿sí? La importancia de que se unan las proteínas, las que no se unen, por ejemplo, se excretan inmediatamente, y las que se unen, bueno, pues están mayor tiempo, van soltando, ¿no?, de forma paulatina, y también puede tener ventaja eso, ¿sí? El volumen de distribución, ya lo saben por generalidad, es el volumen donde se encuentra la cantidad del fármaco total administrado. El metabolismo, proceso de la farmacocinética misma, ¿no es cierto? El ATME, que tiene por finalidad hacer excretables los fármacos administrados. Ya saben también qué es la vida media, para decir cada cuánto tiene que tomar, entonces hay que conocer la vida media de los fármacos, ¿no es cierto? ¿Sí? De ahí decimos cada 2 horas, cada 6 horas, cada 8 horas, cada día, cada semana, cada mes, cada año, una vez en toda tu vida. Carencia renal, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cuánto se excreta? La cantidad de que es excretable de los fármacos, ¿ya? Entonces, algunos términos como que tienen que mantenerse, ¿sí? Resistencia bacteriana, clasificación. Hay resistencia natural, resistencia adquirida y resistencia relativa o intermedia. Cuando decimos natural, está dado genéticamente, ¿sí? No se relaciona con el aumento de la dosis del antibiótico. Ejemplo, las pseudomonas y las benzilpenicilinas, por ejemplo, ¿sí? Son los que pueden, ¿no es cierto?, adquirir resistencia de esta forma, de forma natural. Mientras cuando hablamos de la adquirida, resistencia adquirida, estamos hablando de cambios puntuales en el ADN, la mutación, lo que les decía, ¿no es cierto? ¿Sí? Y eso ocurre, ¿no es cierto?, por transposones, por integrones y por plásmidos. La resistencia relativa o intermedia ocurre con un aumento gradual, ¿no es cierto? La concentración inhibitoria mínima, es decir, la cantidad insuficiente y todo eso. Bueno, resistencia bacteriana, clasificación. Resistencia absoluta, aumento súbito, ¿no?, de la concentración inhibidora máxima de un cultivo durante o después de la terapia. La pseudoresistencia, resistencia in vitro, pero no en vivo, ¿sí? La tolerancia a los antibióticos, ¿sí? La diferencia entre la concentración, ¿no es cierto?, bactericida mínima y la concentración inhibidora mínima es muy grande, en general cuando el mayor
T8 permite la resistencia del microorganismo. Bien, a ver, considerando todo lo que hemos visto hasta ahora es la parte general o de generalidades antes de entrar a los, a los antimicrobianos en sí, las características que tiene cada una de ellas, ¿sí? Su dosificación y la indicación en qué momento y cuáles son, podemos utilizar de forma profiláctica, por ejemplo, ¿sí? Cuál se necesita, por ejemplo, que se consuma antes, con o después de los alimentos, ¿sí? Cuál se necesita consumir asociada a otro antimicrobiano, por ejemplo, ¿no? La mayoría generalmente se puede utilizar antimicrobianos y antiinflamatorios a la vez, por ejemplo. En odontología ocurre eso, ¿no? En odontología más que todo, ¿no es cierto? Si empleamos antimicrobianos, también hay que utilizar, de acuerdo a la circunstancia o patología, antiinflamatorios. No confundan antiinflamatorios con antibióticos, ¿sí? No confundan. A veces les pregunto eso, ¿no? A ver, un antiinflamatorio, amoxicilina, me dicen, ¿no? A ver, un antibiótico, ibuprofeno, me dicen. O sea que eso ya es demasiado, ¿no? Alguna vez eso pasaba, ¿no es cierto? Hay gente que no le interesa, ¿no? No sé cómo llegan al tercer año y resulta que hasta final de año nunca se ha podido aprender, pese a que les decía que es esto, nunca olviden, ¿no? Y en el examen final hago una pregunta al respecto y bueno, pues no se han confundido, sino no han aprendido, no han entendido. No sé cuál es el motivo, porque a veces, ¿no es cierto? Cuando hay una hinchazón en la cara por un proceso infeccioso, obviamente está allí, de repente hay absceso y además hay inflamación. Hay infección y a la vez inflamación. Entonces, si hay infección, entonces utilizamos pues antimicrobianos. Y si hay inflamación, necesitamos usar algún AINE, ¿sí? O tal vez corticoides, no sabemos, ¿no es cierto? Pero miren, o bien se presentan los dos o cada uno individualmente, ¿no es cierto? Por ejemplo, una luxadura de codo o luxadura de tobillo, ¿para qué necesitas amoxi? ¿Para qué vas a necesitar a una quinolona, por ejemplo, o una acitromicina, por ejemplo? ¿Qué va a hacer la acitromicina en ese hinchazón? Nada, ¿no es cierto? Entonces no confundan las cosas, ¿sí? Por ejemplo, en una luxadura de ATM, por ejemplo, articulación temporomandibular, por cualquier circunstancia hay un dolor a ese nivel, ¿para qué vas a tomar pues amoxicilina? ¿Sí? No es necesario, ¿no es cierto? A no ser que en la articulación haya absceso, y eso es muy infrecuente, haya una infección, eso es otra cosa, ¿sí? Recién. Entonces, mucho ojo, jóvenes. Estamos haciendo farmacología. Es muy importante la farmacología y el uso de los términos en general, ¿sí? Al final, ojalá les quede alguito, ¿sí? Les quede lo suficiente como para que puedan defenderse. No solamente para los cursos superiores, se les viene cuarto año, se les viene quinto año, se les viene internado y su práctica odontológica, clínica, ¿sí? Y no pueden estar pues con, ¿no es cierto?, con desconocimiento básico de lo que es los antimicrobianos. ¿Por qué le voy a dar esto? ¿Y por qué no esto? ¿Y por qué lo otro? Todo tiene su razón. Y por esa misma razón es la que estamos aprendiendo, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que, si bien el doctor, Portillo les ha dado la parte de generalidades, van a ver la aplicabilidad que tiene generalidades en farmacología. Y el doctor Sánchez les está dando los cuestionarios, les está enviando cuestionarios y tienen que cumplir, ¿no es cierto? Y anotar, ¿sí? Todo eso es útil, ¿ya? La coordinación es excelente en cuanto a la docencia de los docentes de farmacología, por lo menos, ¿sí? Y tengan en cuenta que se les exige, ¿ya? Mucho ojo. Si bien tenemos algo pendiente con ustedes, con mi grupo más que todo, bueno, pues lo vamos a resolver en estos días. ¿Está bien? ¿Está de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Se han dormido. Hola, hola, ¿están? Sí, doctor. Sí, doctor. Se han dormido, pues tanto he hablado para nada, parece. Bueno, pues ¿qué puedo hacer? Mm. Ya. A ver. Bien, a ver quiénes están. Voy a tomar lista.
Ya, listo, jóvenes. Nos vemos el día jueves con mi grupo. Vamos a avanzar antimicrobianos 2. Vamos a también subir al grupo para que los otros grupos puedan aprovechar también. ¿Listo? Hasta luego. Pueden salir ya pues del Zoom. Hasta luego, doctor.